La polémica se ha encendido porque, a ver, pensemos en el padre de familia al que su hija fue abusada sexualmente. Pensemos en la madre que mandó a su hijo a la universidad y no regresó porque lo ejecutaron a balazos para robarle el celular. Son cosas que estamos viendo a diario. ¿Qué le decimos al comerciante que recibe extorsiones y que viene un sicario adolescente a quitarle la vida porque se opuso a pagar extorsiones? Lo vivimos a diario. Y todos estos chicos que delinquen de este modo tan salvaje, tan sangriento, podemos decir que no son conscientes de sus actos, que no saben lo que están haciendo, que no distinguen el bien del mal, que están en formación porque, digamos, a nivel de psicología han salido los expertos a decir las personas no maduran sino hasta los 25, 30 años, incluso nuevos estudios. Pero, ¿cómo frenamos esta situación si además no hay prevención para evitar que los chicos caigan en estos círculos donde los entrenan para convertirse en sicarios, en asesinos? ¿Se puede resolver el tema con esta norma? Conversamos de este tema tan polémico con el doctor Fernando Ugaz, abogado penalista del estudio Ugaz Segarra. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. Y te agradezco mucho por la invitación. Atento a las preguntas. A ver, sí, es un tema que, digamos, a nivel legal contraviene tratados, convenios y el Código del Niño y del Adolescente y nuestro Código Penal, ¿correcto? Sí, definitivamente, ¿no? Acá hay que verlo en dos planos. En principio, esta norma es una norma de carácter populista, pero le quiero llamar populista no solamente de la perspectiva de la crítica que se da a muchas normas por falta de técnica, sino que es más populista porque en verdad es un clamor popular. Es un clamor popular frente a mucho sicariato, frente a mucho homicidio y violaciones cometidos incluso por adolescentes de 16 a 18 años. Pero sin embargo, creo yo que si bien es cierto, la ley va a enfrentar muchísimas críticas, también es correcto de que por parte de otras esferas del Estado no están compatibilizadas con la ley. En principio, la Constitución describe el interés superior del niño y la función resocializadora de la pena. Actualmente al adulto en prisión no se resocializa. Tenemos un hacinamiento penitenciario. No cumple con sus funciones, de tal manera que el mismo Estado no cumple con sus fines para los adultos. Entonces, digamos, el nivel de reincidencia de quien ha purgado prisión y sale es alto. Es altísimo. Estamos viendo programas de ayer de cómo se intervienen en pesquisas a los centros penitenciarios, Lurigancho, Piedras Gordas, etcétera, Chayap, etcétera, y sin embargo encuentran chips, encuentran celulares, están vendiendo drogas y un desorden y una anomia absoluta. Si ese es nuestro estado actual de cosas inconstitucionales en nuestros centros penitenciarios, el colocar en esos lugares a nuestros menores, que se trata de que no sean escuelas de delincuentes, ¿correcto? Entonces lo único que estamos haciendo es agravar, me parece, la situación. Entonces es algo que se ha necesitado verlo desde una perspectiva mayor. ¿Qué cosa? Hay control formal y control informal. El control formal, las leyes, normas y todo el aparato, pero en un control informal el tema educativo debe funcionar. El tema de los otros ministerios, de la mujer, de los niños y adolescentes, la alimentación, los temas preventivos, el deporte, etcétera, nada de eso está funcionando de manera articulada, claro, que se evite este tema. El tema de la prevención, correcto. Y entiendo que el Código del Niño y el Adolescente, el fin es rescatar, ¿no es cierto?, remediar. ¿Cómo queda la víctima? Si ha habido una violación seguida de muerte, si es un joven sicario, o sea, ¿cómo reparamos no solamente a la familia y a la víctima, sino reparamos el sentido de justicia que tiene que haber? Yo creo que en ese ámbito sí está respondiendo la ley a un clamor popular, a un clamor de que existe muchísimo sicariato, violaciones, etcétera, y desde mi perspectiva, aunque polémica, correcto, sí responde a una exigencia actual y real
la discusión no está en tanto si el adolescente puede o no cometer delito y si debe ser sancionado o no por el delito, por el acto indebido que comete. La situación está que si esta pena tiene que cumplir un fin exclusivamente preventivo general, esto es, el resto de adolescentes no cometerá delitos si lo sanciono así, o si esa pena tiene que cumplir un fin resocializador, reinsertador, tiene que cumplir una función, entre comillas, pedagógica. Creo que ahí está la paradoja de nuestro sistema penal actualmente. Nunca como ahora tenemos que afirmar que la pena no está cumpliendo con ese fin resocializador. Es simplemente un acto de venganza, es un acto que trata de responder ante el daño un daño, ¿correcto? Y no hay moralina, ni moral detrás de esa pena. O sea, si esa es la situación, entonces que se le aplique el castigo. Que se le aplique el castigo, ¿correcto? Mientras que estamos en una anomia social y en una desarticulación estatal. En países como en Estados Unidos, ¿no? Que creo que es la referencia más clara, el adolescente en traje anaranjado, engrilletado, condenado y tratado como un adulto. ¿Resulta disuasivo? O sea, hay estudios que demuestren que tratarlos así legalmente disminuye la criminalidad entre adolescentes. Tan no resulta disuasivo y muchísimas gracias. Ya la dogmática penal se ha dado cuenta desde hace bastante tiempo que existe mucho argumento poco científico en la perspectiva empírica. Los adultos, se les coloca penas altas, salen y vuelven a reincidir. Los adultos no ejecutan los delitos pensando en que la pena es alta, sino lo único que les importa es si van a ser o no descubiertos, no les preocupa la penalidad. Entonces es un tema empírico que creo yo que aún nuestros intelectuales, nuestros estudiosos de la ley y nuestros científicos sociales, ¿correcto?, no han logrado entender que, por un lado, Internet, medios de comunicación, ¿correcto?, hacen una propaganda de lo ilícito y no hay un control. Todos los días abrimos los medios, sin esto no estoy cuestionando el papel de los medios, lo único que estoy diciendo es que eso es lo que más vende. Y no hay un control por parte de los padres, ni siquiera en los colegios, la permisión de celulares y la no revisión de armas. Entonces, es necesario un mecanismo transversal y además interactuado de todos los que implican para esta situación. Pensar que ahora solamente estamos tomando las peores decisiones, esto es, hay que coger al delincuente y meterle preso, como quien coge una carne, como quien coge un animal, eso es lo que se está haciendo. Pero el problema social, el origen del delito, la criminogenia del delito, la criminogénesis del delito, no se está solucionando. Así como a los adultos están en cárceles hacinadas, sin fines de rehabilitación, sin fines de resocialización, y vuelven a salir y delinquen prontamente, entonces el Estado está dejando principales funciones estatales de tratar de prevenir el delito y tratar de resocializarlos sin ningún llenado de contenido, ¿no? Se ha vaciado de contenido eso. Pero además no debemos entender que al no tratarlos como delincuentes, porque ni siquiera se puede usar el término para un adolescente que haya cometido actos tan oprobiosos como violación, asesinato, sicariato, se les tiene que llamar menor infractor. Hay condenas, o sea, digamos, hay una pena que deben de cumplir, un castigo que deben cumplir en un centro de internamiento de menores, ¿correcto? ¿Cuáles son las penas más gravosas que se le aplican a un menor infractor? Bueno, a ver, actualmente ¿cómo estaba redactado nuestra norma? Nuestra norma estaba redactado con que a partir del artículo 20 solamente los adultos podían tener pena. Pena, esto es internamiento penitenciario. Luego, con esta modificatoria, también se va a poder realizar una pena, ejecución penitenciaria, ¿correcto?, sin medidas socioeducativas, etcétera, entre 16 y menores de 18 años. Pero, sin embargo, si es un delito doloso, se le va a poder, de alguna u otra manera, si esté en este tiempo, un poco atenuar la pena, justo por su edad, claro, ¿correcto? Se le coloca la pena, sí, para un centro penitenciario, pero se le reduce prudencialmente porque no es un adulto. Pero a la vez, si es culposo, el delito no se le reduce,
¿Por qué? Porque se entiende que ya cuando es culposo, esto es negligencia, impericia, imprudencia, no lo hizo con dolo, Claro. ¿correcto? Ya el tipo base tiene una disminución de pena natural. Bien, Por eso es que no le reducen más, Claro. porque sería una doble reducción y ya no cumple con una función, digamos, amedrantadora social, digamos, ¿no? Inhibirlo para que no vuelvan a cometer delitos y le bajamos mucha pena. Por eso es que se mantiene ahí. Pero, sin embargo, correcto, todas estas situaciones están compatibilizadas también con otras medidas, esta es la que usted ha dicho, el niño adolescente, pero ya sería para todos los demás casos que no son los graves, o sea, los que no son de violación, los que no son de homicidio, los que no son de sicariato, los que no son de terrorismo, los que no son graves, para todos esos que tienen entre 16 y 18 años, se sigue manteniendo la ley Claro. del niño, del adolescente infractor, el código correcto, del niño y el adolescente. del sistema natural, ¿no? Entonces tenemos actualmente un sistema reglado, súper diferenciado, pero un poco complicado y caótico también. Los jueces, ya el Poder Judicial ya se ha manifestado en contra. ¿Puede un juez inaplicar la ley aprobada? Sí, definitivamente. Yo creo que, y eso es lo que lo van a hacer. Existen muy pocos casos históricos donde la Corte, donde el Ministerio Público y donde la Defensoría del Pueblo se han manifestado de manera tan orgánica y alineados, ¿no? Y alineados. Y este es uno de los casos, ¿no? ¿Pero por qué? Acá no estamos hablando de la ley Soto, acá no estamos hablando de normas, entre comillas, de supuesta cuestionamiento, de ley de extinción de dominio, etcétera. Acá estamos hablando de unas normas para enfrentar el sicariato cometido por jóvenes, por adolescentes, ¿no? Homicidios, violaciones, etcétera, ¿no? ¿Pero por qué lo hacen? Porque yo entiendo que lo que está planteando el Poder Judicial y estas otras entidades es que exista un alineamiento con todos los tratados internacionales de los cuales somos partes. Y además entienden que científicamente la prisión tiene un cuestionamiento ratio essendi, o sea, en su esencia. O sea, la prisión tal como está configurada en nuestro país no está cumpliendo con motivos preventivos especiales de resocialización. Ya les cuesta en casos hacer la excepcionalidad de pena para casos de adultos, ¿por qué? Nada, sabiendo cómo está nuestro sistema penitenciario, meter a inocentes ya con penas provisionales o prisiones provisionales, claro, o por temas dudosos, que es un menor. Colocarlos en ese escenario. Entonces yo creo que sí va a generar discusiones, pero está planteada la ley. Está planteada la ley y yo creo que será motivo... Para aclarar, siendo ley, ¿el juez está obligado a cumplirla o siempre nos referimos al criterio de conciencia del magistrado? ¿O puede ignorarla y seguir procesando al menor infractor como tal? No, porque caso a caso puede darse un control difuso. Okay. Esto es, él puede preferir la Constitución, él puede preferir los tratados internacionales en casos específicos que estos se planteen, ¿no? Okay. Las discusiones... Claro, me pongo a pensar, un chico de 17 años, ¿no? Ya está próximo a cumplir la mayoría de edad y ha cometido un delito execrable. Y ahí el juez de repente, es el criterio del juez que me pongo en escenarios donde ya han habido muchos casos donde se captura al sicario, ¿no? Por decirle sicario, ¿no? Al homicida, etcétera, al asesino, ¿no? Pero, sin embargo, esta persona luego de ser capturada en pleno proceso dice, yo fui obligado a hacerlo, porque tenía amenazado a mi esposa, a mi hija, etcétera, y aquí están las pruebas. De esto se trata. Y va lo otro que también es, entonces esta criminalidad organizada y estos mafias, estos sicarios, ¿correcto?, tienen un organigrama de tal manera que muchos de ellos se encargan de presionar a otros para que cometan delitos. Instrumentalizados. Y existen muchos casos de menores instrumentalizados. Claro. Hay otros casos de menores no instrumentalizados que son verdaderamente maestros del asesinato, maestros sicarios, que desde muy tempranamente han desarrollado esta situación, que definitivamente... Para concluir, entonces, no es una norma que va a dar el resultado que se espera. Yo creo que va a generar bastante debate. Yo creo que
es una norma importante porque de alguna u otra manera nos permite estos niveles de debate y generar niveles de conciencia. Tanto se le reclama al Congreso que no hace nada, ahora que hace algo le dicen que lo que está haciendo está mal. Yo creo que tiene que haber un trabajo articulado de muchas esferas, Poder Judicial, Ministerio de Justicia, etcétera, y yo creo que en todo caso se debería esperar una mejor norma, ¿correcto?, más actualizada, corregida, precisada, con mejores sistemas para atacar esta situación, porque definitivamente el tema de los criminales adolescentes es un tema real, del cual no le podemos dar la espalda, y nos encuentra en que nuestros mayores intelectuales deberían generar un nivel de precisión y conciencia, dada la experiencia internacional ya, porque no somos nosotros los primeros. Claro, mirar ¿correcto?, lo que ocurre en el extranjero. Y para mejorar nuestra legislación, ¿no? Para mejorar y atacar esta situación, ¿no? Entonces de eso se trata, ¿no? Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa, 1:28, y regresamos aquí En Contacto.